Hace casi 5 años que viajamos, en que hemos tenido que arrancar de cero porque nos robaron todo, no dejamos nada en Argentina, o sea, pero no es que tenemos un negocio, una casa, nada, todo lo que tenemos está acá arriba. Recorrimos 17 países hasta acá. La pregunta que más nos hacen es cómo nos financiamos, que lo hemos podido arrancar el viaje de cero, con cero dinero. A nuestra Blanquita, nuestra combi, nuestra amada casa. Hola a todos, yo soy Caro, bienvenidos a la 7ª historia inspiradora. En el día de hoy les vamos a estar mostrando la historia de una pareja de argentinos, Belu y Lucho, que salieron a viajar hace 5 años en combi y no tienen ni baño ni heladera, así que no te pierdas todo lo que tienen para contarnos. Hola, bueno, somos Belu y Lucho. El proyecto nuestro se llama Viajá y Reíte. Y las redes sociales en Instagram, Facebook, un canal de YouTube, Viajá y Reíte, y una web, www.viajayreite.com. Viajamos en una combi que se llama Blanquita, modelo 96 brasilera. En ella estamos ahora, de hecho estamos adentro de ella. Y en un ratito le vamos a mostrar cómo es nuestra casa, cómo es todo en nuestra vida. Nuestro primer objetivo es unir Argentina, Alaska, como los dos polos, pero bueno, se va mutando y va transformando todo el tiempo. No tenemos un tiempo definido para viajar, se extiende hasta lo que sintamos o tengamos ganas de viajar. No dejamos nada en Argentina, o sea, nuestras familias y amigos, pero no es que tenemos un negocio, una casa, nada, todo lo que tenemos está acá arriba. Así que viajaremos hasta que seamos felices haciéndolo. Hace casi 5 años que viajamos, salimos de Brasil, pero después fuimos a Argentina. Y de Argentina hasta Estados Unidos, que estamos en este momento, hace 4 años y 3-4 meses. Recorrimos 17 países hasta aquí, 17 fronteras. Viajar, estábamos en San Pablo viviendo. Lucho es diseñador industrial, trabajando como diseñador industrial. Yo soy administradora hotelera, trabajando en un hotel. Y eso es lo que hacíamos. Y también soy profe de educación física, entonces también estaba dando clases y bueno, haciendo de todo un poco. Pero hacíamos y trabajábamos, bueno, las 8 horas, 10 horas semanales, teniendo a Lucho los fines de semana libre, porque era una oficina, y yo, como era la parte de turismo, no tenía los fines de semana libres, sino que eran lunes y martes libres. Yo creo que es la libertad, siempre decimos lo mismo, la libertad de poder decidir de nuestro tiempo, decidir nuestros trabajos, decidir lo que queremos hacer cuando queremos, bajo nuestra responsabilidad, por supuesto. No hay nadie que nos esté apurando ni diciendo que tenemos que ir más lento. Hacemos lo que queremos cuando queremos y la verdad que eso tiene sus bonitos frutos, así que eso es lo que más amo de esta vida. Creo que es una ducha caliente a la hora que uno la necesite, a la hora que uno la quiera, y un lavarropa, porque ya refregar como a mano a veces como cuesta, o la ropa la tenemos que estirar y bueno, no lavar todas las veces que uno quiere. Creo que es lo que más extrae, además de la familia y los amigos, es lo que más extrae. Eso es lo principal. Tomarte un mate, conversar, compartir, como que las relaciones sean más profundas y no tan, bueno, superficial, porque uno está en un rato en un lugar y luego se va, y así es como un poco más difícil enraizar bien esas relaciones un poco más profundas. Mayor aprendizaje para mí es vivir con lo necesario, nada más. Creo que sí, que es lo que más me enseñó el viaje, a vivir únicamente con lo que necesito y no con cosas que solamente me dijeron que las necesito, pero en realidad no las necesito. Y esto me ayudó, este estilo de viaje me ayudó a vivir realmente con lo que necesitamos, porque no hay mucho espacio para llevar cosas. Además, nos lo despojamos de nuestra vida, que se vaya para alguien más que lo necesite. Yo creo que un aprendizaje que me llevo es también aprender a confiar mucho. A confiar en uno, en el otro, a confiar, como Lucho decía, que no tenemos tanto espacio, pero a confiar de que lo que necesite, en el momento que lo necesite, lo voy a tener. De no acarrear cosas por si acaso, si alguna vez las necesito, porque si tengo frío, si necesito no sé, una herramienta,
y eso ocupa mucho espacio durante mucho tiempo y está estancado, pero confiar en que en el momento en que necesite ese abrigo, esa rueda, esa herramienta o lo que sea, lo voy a tener, de alguna forma me va a llegar, y confiar en uno mismo. Nos han pasado muchas situaciones en el viaje en que hemos tenido que arrancar de cero porque nos robaron todo, porque bueno, nos quedamos sin algo, y son cosas muy sorprendentes y que da para larga charla, pero que aparece, no sé, esa magia del camino, y de que lo hemos podido arrancar el viaje de cero, con cero dinero, con, bueno, no saber cómo íbamos a hacer, pero lo hicimos, lo logramos. Entonces eso te empodera muchísimo, nos empodera a nosotros individualmente, como pareja, a confiar mucho también en el universo, digamos, y en el otro, en que también no estás solo viajando nunca, nunca. Hay toda una familia alrededor, es una red de contactos también que sostiene, y de que este viaje no lo estamos haciendo solo. Yo creo que la combi tiene una ventaja muy grande, que es con respecto a sus proporciones, que tiene las mismas medidas que un auto normal, un auto compacto. Entonces da como mucha maleabilidad, mucha facilidad para viajar y para poder meterte en una ciudad, para poner la combi donde quieras. Los peajes son el mismo precio que los autos más pequeños. También que a la gente le gusta mucho, le encantan las combi. Entonces siempre que vas por ahí, la gente te saluda o te para contarte alguna experiencia, y siempre sucede algo luego de que alguien te pare, como porque quiere ver la combi, porque quiere conocerla, quiere saber de qué año es, cómo es su motor. Nosotros no sabíamos de que sucedían esto con las combi, compramos la combi porque era el auto más económico, no teníamos auto y estábamos viviendo en Brasil, y es el auto nacional y es el auto más económico, es el auto del pueblo en Brasil. Entonces por eso compramos la combi. Pero después vimos que hay toda una familia en la ruta que aman y apasionadas de las combis, y eso nos ha ayudado un montón. Y además son fáciles de arreglar en la mecánica, es simple. Entonces cuando estamos en la ruta, sucede algo, bueno, ya aprendimos a meterle mano, y eso también es una ventaja por las cuales yo recomiendo la combi para el viaje. Viéndolo desde el lado de adentro, que la combi sea con proporciones pequeñas, que sea pequeña, es una desventaja. Pero no tenés sí, tanta comodidad como a lo mejor un auto un poco más grande, por supuesto. sí, por ejemplo, tenemos que elegir si tener, no sé, el baño o una heladera. Todo ocupa demasiado espacio para nosotros en un espacio tan reducido. Entonces lo pensamos 2 veces o 3 si tenemos heladera o no tenemos heladera. Decidimos que no. Entonces todo es el alimento, es el día a día. Al igual que, por ejemplo, otra desventaja, dependiendo de cómo lo mires, es esto de que se rompe la combi a lo mejor, o sí, un poco más, vez un poco más, ¿no? Que un auto moderno, sí, es cierto. Estamos viviendo en San Pablo. Nosotros de Argentina volamos a San Pablo, estuvimos viviendo un año allí en la ciudad, trabajando normal de nuestras profesiones. Todo muy bien, la verdad, genial las profesiones, genial todo lo demás, pero bueno, el ritmo de vida de San Pablo yo creo que fue lo que detonó la decisión. Recuerdo, yo le dije a ella un sábado a la tarde, le dije: enana, esto me parece que no va así, no va por acá, este estilo de vida. Solamente estamos viendo los sábados y domingos cada tanto, cuando se puede. Y en el día era todo el día trabajando, y llegábamos un ratito, tomábamos unos mates, comíamos algo y nos acostábamos a dormir. El otro día lo mismo, así fue durante mucho tiempo eso, hasta que un día dijimos: basta, esto no es así, me parece que la vida no es solamente esto. Y le planteé a ella de viajar en una combi. Me dijo: de una, obvio que sí, pero dicen: no sé cuál es la combi, pero sí quiero viajar y sí vamos a hacer. Bueno, me puse, le expliqué cuál era la combi, le mostré todo. Quedó súper contenta, y bueno, creo que al mes y medio renunciamos, y al mes y medio ya estábamos viajando. Compramos la combi y en 3 meses estábamos viajando. Fue todo muy, muy rápido, muy decidido a emprender esa decisión, pero no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos para qué lado, por qué. Era como: busquémosle un rumbo a nuestra vida, dándole este cambio, moviendo un poco la estantería y haciendo que haya movimiento, y a partir de ahí ver qué sale nuevamente. Pero bueno, 4 años o 5 años después acá estamos. La verdad que estuvo muy bueno, fue muy generoso el universo con nosotros, y nos dio la pauta de que sí se podía viajar. Por eso es que estamos acá.
Sí, en un momento la verdad estábamos sumamente perdidos, no queríamos hacer más lo que llevábamos haciendo todos los días, como la misma rutina, pero no sabíamos otra forma de vivir, no sabíamos que se podía hacer esto. Entonces cuando compramos la combi no es que nos proyectamos, bueno, vamos hasta Alaska, bueno, demos la vuelta al mundo, bueno, salgamos a viajar. No, sinceramente compramos la combi e íbamos a ir viendo qué hacíamos de nuestras vidas ahí por Brasil donde estábamos. Después surgió la oportunidad de ir a Argentina y ahí armamos un poco mejor, pero no es que nos demoramos 2 años en armar un proyecto, no, un mes compramos la combi, salimos a viajar como un poco perdidos, ¿no? Pero bueno, como dijo Lucho, acá 4 años y como descubrimos una libertad, que podíamos ser dueños de nuestro tiempo, de que podíamos hacer realmente lo que nos gustaba, no sé, con mucha creatividad, con mucho tiempo, dijimos, esto sí es lo que queremos para nuestras vidas. Estamos aprendiendo mucho más que en una universidad o que en una profesión donde nos habíamos convertido en un robot. Teníamos que repetir cosas y era fácil llevar a cabo nuestra tarea, pero no había una plenitud en nuestro interior. Entonces salimos en busca de eso y ahora sí, lo tenemos. Todas estas historias están contadas en nuestro libro con el cual nos financiamos. Bueno, en este momento nos financiamos 100% con nuestro libro que tenemos disponible en Argentina. Ese es el libro físico. Tenemos disponible en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos el libro físico, pero también tenemos el libro digital a cualquier parte del mundo. Por ahora está en español, terminando la traducción en inglés y por ahí va a andar dando vuelta uno en rumano, no sé cómo se dice. Habla de los 4 primeros años de esta vida de viaje, por qué nos decidimos a viajar, todas las anécdotas, ¿no?, que más nos han marcado y que más hemos aprendido desde el día que nos robaron absolutamente todo en el viaje y tuvimos que empezar de cero, que pasamos un terremoto, se nos fundió la combi, entramos a México sin dinero, que ahí pasaron unas cuestiones. Bueno, todas esas historias están en el libro, así como también toda la generosidad de la gente del camino que nos ha ayudado y que, bueno, las peripecias que es viajar y vivir dentro de una combi, 8 metros cuadrados, 24 horas esta relacioncita, bueno, desde todos los diferentes tipos de duchas que nos hemos dado, todas aquellas preguntas que más nos hacen están en el libro. Entonces, en este momento, el modo de financiación es este bebé. Pero también hemos hecho muchas cosas en la vida, en el viaje. Hemos hecho murales, hacemos murales, ella da clases de yoga, das talleres para hacer tu cosmética natural, hace la cosmética natural. Vendemos postales, vendemos stickers, vendemos pulseras, vendemos cuadritos, vendemos cepillos de dientes, bambú, vendemos... Ahora sí, desodorante, pasta de dientes, jabones, crema, bueno, eso es la cosmética, bueno, dale, sí. Y eso es lo que vendemos también arriba de la combi. Pero también hemos hecho de todo. Hemos repartido volantes, hemos sido meseros, lavacopas, hemos sido jardineros, hemos vendido comida en la playa, hemos vendido todas las cosas habido por haber, desde ropa, remeras, toda la merchandising, gorra, que ahora por una cuestión de espacio tenemos que elegir. Y hoy por hoy va una caja con nosotros gigante, 200 libros arriba de la combi con nosotros. Entonces ya algunas cosas no tenemos más, sí las postales y stickers que ocupan poco espacio. Cualquiera que tenga, que los sueños están para cumplirse aquí y ahora, en este presente. Existen para eso, porque son nuestro motorcito que todos los días nos hacen levantar activos, con iniciativas nuevas, con creatividad para poder lograrlo, que todos los sueños se cumplen. A veces los tiempos no son los mismos, los nuestros o que nosotros pretendemos, a los de realizar ese sueño, pero que sí se cumplen, que tengan paciencia y que se animen. Creemos que la valentía, el coraje es el primer valor que debemos tener para cumplir todo sueño, porque obviamente que conlleva tomar decisiones, resignar ciertas cosas para en pos de tener como, bueno, cumplir eso que tanto queremos, que tanto anhelamos, que tiene sus pros y sus contras, por supuesto, que no todo es un color de rosa, pero que si estamos convencidos de que ese es nuestro camino, sí se va a cumplir.
Hay que intentarlo. No vas a perder nada en tratar de cumplir tu sueño, ¿no? Sí, da tranquilidad, da orgullo y da satisfacción. Yo creo que esas son las tres cosas. Yo creo que haberla construido, hoy por hoy sentimos de que no nos varamos, de que sabemos lo que tenemos acá adentro. Entonces cualquier cosita que se desajuste, que se rompa, que lo arreglamos nosotros mismos. Entonces Sí. da esa confianza. A mí me da tranquilidad sabiendo que si algo se rompe, yo ya lo hice una vez, puedo hacerlo de vuelta. Entonces, también por eso. Antes de pasar al Van Tour, queremos agradecerles a los chicos por habernos compartido sus historias, que la verdad es que enriquecen un montón. Y ahora se viene el momento que muchos de ustedes están esperando. Vamos a conocer la casa de los chicos. Nos van a mostrar todos los detalles de Blanquita. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, llegó el momento de presentarles a nuestra Blanquita, nuestra combi, nuestra amada casa. Y bueno, le vamos a contar toda la información técnica, cómo se llama, qué modelo es, cómo es, todo. Le vamos a contar todito y se lo vamos a mostrar por dentro también. Bueno, ella es Blanquita, Sí. del año 1996, brasilera, la compramos en Brasil, consume aproximadamente 1 litro de gasolina cada 10 kilómetros con su motor súper afinado como un violín, los dos Exacto, carburadores, sí. porque nuestra combi tiene 2 carburadores. Quien le guste un poquito más, le mostramos como nuestro carrito, carro casa, y algo de lo aprendido en la ruta después de varias roturas. Sí, toca. Aquí están los 2 carburadores, los 2 filtros de aire. Encendido electrónico, le pusimos doble filtro también, fue un consejo que nos dieron. Así que también eso lo aplicamos. Tenemos 2 baterías, una que alimenta, esta está alimentada por un panel solar que ya se lo vamos a mostrar, 4 paneles pequeños, y esta es la batería del carro, la batería de la combi. Entonces uno lo que alimenta es el encendido de la combi y el otro alimenta toda la casa. O sea, lo tenemos separado, entonces no nos quedamos en banda. Los 4 paneles solares son pequeños paneles muy chiquitos de 10 voltios cada uno. 10 watts. 10 watts, perdón. O sea que tenemos 40 watts y con eso nos es suficiente para cargar nuestros 2 celulares, una computadora, una cámara de fotos, pero que Cada es una tanto, vez al sí. mes. Y no tenemos otra cosa, no tenemos heladera. Con estos 4 panelcitos de 10, o sea un total de 40 watts, nos es súper suficiente para las cosas electrónicas que tenemos. Y una tira LED que no consume nada, que es lo que la luz de adentro, que ya se las vamos a mostrar. Bueno, acá tenemos las banderitas de todos los países por los que hemos pasado. Son 17 banderitas diseñadas por Lucho, con el nombre y el símbolo de la bandera. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, Cuba y Estados Unidos, donde estamos en este momento. Bueno, les voy a mostrar ahora nuestra ducha. Son 3 tubos, caños PVC, más o menos con una capacidad de 40 litros de agua. Nosotros acá le ponemos un tubo para extender y separarla un poquito más, porque si no nos bañaríamos muy pegado a la combi. Entonces esto la separa, acá abrimos y nos duchamos un poquito más alejados de la combi. Se lo voy a mostrar de este lado para que lo vean cómo se separa. Pimba. Y acá damos show a todas las gente. Y por acá la llenamos con agua de lluvia o en las gasolineras o con un baldecito ahí. Cuando encontramos una canilla vamos llenando en casas de familia o bueno. Esto es una luz solar que bueno, en la noche está bueno para acampar, tiene un sensor, entonces si alguien pasa por ahí enfrente también sabemos que hay alguien afuera de la combi, así que está bueno y se carga de manera solar. Ahora Un golazo esto es. vamos a contar Vamos a mostrar cómo es. nuestra casita. ¿Están preparados? 1, 2. Ábrete sésamo, ton, ton, ton. Bienvenidos a nuestra casita. Bueno, nuestra casita. ¿Qué Bienvenidos. tiene nuestra casita? Esto que está todo así cerradito lo usamos como, bueno, mesa de trabajo, para cortar, escribir, leer. Y si no, se va transformando en nuestra cocina,
el lavamanos para lavarnos los dientes, lavar los platos, cuando hace frío o llueve. Y acá un armario de ropa y de cositas. Esta es la cama con estas dos correas para agarrar y, bueno, Y jalar y armar la cama. Y armar la cama. Exacto. Abajo queda como un baúl donde tenemos varias cositas. Ay, Dios. En algún lugar tiene que estar todo. Claro, todo Así que guardado. sí, obvio que ahí tenemos, bueno, tenemos repuesto, tenemos más ropa para invierno y allá atrás tenemos más libros. Muchos libros. Libros por todos lados, siempre hay libros por todos lados. Acá donde abrís, acá nuestro libro, Liberarte, historias de viaje y algo más. Así que acá tenemos muchas cajas de libros también para ir vendiendo en el camino. Estas son las luces que recién les contaba. Con esta tira LED completa, súper suficiente para la noche. Aquí tenemos, bueno, otro espacio para guardar más cosas. Allá atrás tenemos dos armarios de ropa, uno para cada uno. Las garrafas de gas que usamos, nosotros salimos con una brasilera que nos fue muy difícil en todos los países cargarla, nunca la pudimos cargar, hacíamos trasvase de gas y todo, pero bueno, hasta que llegamos a Colombia y nos cansamos, ahí estuvimos 20 días sin gas y compramos una de 5 kilos porque no tenemos espacio para comprar otras más grandes y además el espacio ya estaba designado, es aquí adentro, escobita, donde se barremos, o sea, todo tiene que ser mínimo. Uy, bueno, ven el lío que le decíamos. Hicimos compras, por eso hay cositas de comida, arroz que nunca falta. Bueno, esta es la garrafa de gas de 5 kilos de gas natural. Con esta nos dura más o menos 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependiendo cuánto sea el uso que le damos. Tampoco es que somos súper cocineros, pero no, la verdad 3 meses mínimo nos alcanza. Sí. Y bueno, acá tenemos 2 platos, 2 tenedores, 2 cuchillos, 2 cucharas, una olla y tampoco es que hay mucho más, arroz, fideo y para hacer pururú, palomitas de maíz que siempre hay, siempre tenemos eso, nos salva las papas. Y de este lado tenemos un tanque de agua de 20 litros para, bueno, acá antes teníamos una bombita manual que ahora se nos rompió, pero acá sacábamos manualmente una que hacía succión y acá nos la tiraba el agua, sale para abajo de la combi, para el suelo, digamos, tiene un agujerito la combi en el suelo. Y acá tenemos las cosas de limpieza, la cafetera, un jarrito y 2 tazas para el café de la mañana. Y suficiente, eso es todo. La otra cosa que nos ha cambiado el viaje fue hacerle este techo a la combi. Llegamos a Playa del Carmen en México después de 3 años de viaje y teníamos muchísimo calor. Entonces lo que hizo Lucho fue cortar el techo, después de pensarlo mucho, hizo este sistema de tijeras, 2 por acá. En un momento el techo se balanceaba para todos lados, entonces esta otra tercera tijera fue la solución. Y esto le dio una ventilación de allá y de aquí. Nos solucionó 2 temas, el tema del calor y el tema del dolor de espalda, porque ahora ya podemos estar parados, cocinando, todo. La verdad es que estamos súper contentos con esta decisión, que al principio estábamos que no queríamos cortarla la combi, pero nos cambió el viaje. Es la misma construcción desde que salimos, desde hace 5 años que no le modificamos casi nada, agregamos cositas, por ejemplo esto que funciona como asiento, guardamos la fruta y verdura y todo. El agua, esto también es de manera así, muy mecánico, muy automático, y ahí también lavamos cuando hay sol o en lugares donde se pueda tirar agua afuera, es más cómodo. Es lo que más usamos, sí. Esto es lo que más usamos. Es lo que más usamos. Sí. Para esto también íbamos a carpintería, pedíamos los retazos de madera, esto desarmamos una caja de manzana y con eso hicimos todo el interior, reciclando lo que encontrábamos a nuestro paso. Sí, así que siempre. la verdad que hemos gastado como muy poquito. Es la premisa, reciclar. Otra cosa del techo, para que no se vuele, porque nos ha pasado, las 4 trabas. Importantísimas. Esto después lo bajamos, o sea, se cierra de esta forma. Ahí va la bajada de techo. Esto queda súper bien, herméticamente cerrada, no entra agua, ya lo hemos probado en diluvios
y no entra nada de agua. Acá tiene una mariposa que le sacamos, porque si no esta decimos que son las tijeras asesinas, y ahí lo desarmamos todo. Y ahí queda al ras. Y ahí queda al ras, no se le ve de acá afuera nada. Acá estos, bueno, son cuadritos, ya también tenemos que renovarlos, pintarlos, pero dice viaja y reíte. O sea, cuando cerramos las puertas queda como cuadro, pero lo usamos cuando estamos vendiendo como un muestrario. Acá ponemos nuestro libro y ahí ya se arma la tienda de viaja y reíte, donde sea que estemos. Perfecto. Así que ya, listo. Y Y listo, hice todo. ese fue todo nuestro van tour. Aquí vivimos ya hace casi 5 años que estamos viviendo en esta casita, en nuestra móvil, nuestra combi. Y bueno, encantados de mostrársela, ¿verdad? Estuvo bueno. Si Estuvo quieren bien chulo. acompañarnos, se llama Viaja y Reíte, nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Hemos llegado al final de este video. Queremos agradecerles nuevamente a Belu y Lucho por habernos compartido su historia. Deseamos que a ustedes les haya gustado, que los inspire, como siempre decimos, a animarse a cumplir sus sueños, sea el que sea que tengas. Si te gustó este video, te invitamos a que dejes un like, que dejes un comentario y que por supuesto te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte de ningún video. Todos los jueves y domingos un nuevo episodio de nuestra aventura y los martes cada 15 días esta sección de historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo video. Las ganas tengamos, hasta que tengamos ganas de viajar. Hasta que... Yo creo que la combi tiene una Entonces, la respuesta que más nos preguntan, a la pregunta que más nos hacen, es cómo nos financiamos. yo lo voy a decir rápido y fluido, sin respirar y sin cosas. Nada. Esa es la manera de que nos financiamos. Uy, Ay. perdón, sucede.